Hola, ¿qué tal? Les habla nuevamente su amigo el pastor Abdías Paz para invitarles a que visiten y se suscriban a nuestro canal de YouTube de Paz Ministry y de esa manera apoyen nuestro ministerio. Hoy, como cada semana, les hacemos una entrega más de la serie Reflexiones de la Escuela Sabática. Bienvenidos. Estamos en la lección número 6, Jugar a ser Dios. Y la base bíblica está en Isaías capítulo 25, versículo 9. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Después de que el pastor predicó un sermón penetrante sobre el orgullo, una mujer que lo había escuchado lo esperó y le dijo que estaba muy angustiada y que le gustaría confesar un gran pecado. El pastor le preguntó cuál era ese pecado. El pecado del orgullo, porque hace unos días me senté frente al espejo para admirar mi belleza. Respondió ella. Respondió el pastor, eso no fue un pecado de orgullo, fue un pecado de imaginación. Desde entonces, desde que el pecado entró en este mundo a causa de un intruso extraño, desde entonces el pecado del orgullo no ha respetado los límites de la realidad, ni en los ángeles, ni en la gente. El orgullo espiritual, queridos amigos, hermanos, todos aquellos que nos ven y nos escuchan, es un rasgo lamentable en potencia en quienes los seres corrompidos están luchando con su salvación y deben entender que solo una fuerza, solamente alguien externo puede ayudarlo o rescatarlos. El orgullo y la altivez, como lo menciona nuestra reflexión de esta semana, son los verdaderos pecados originales. El juicio contra Asiria, ciudad que representa el mayor peligro en tiempos de Isaías, Dios les había provisto que iba a ponerles un fin. En esa línea de pensamiento vamos a ir terminando y vamos a ir dando algunas tendencias de cómo Dios va a salvar a ese pueblo en medio de la esclavitud, en medio del dolor. Nadie imaginaba que Babilonia, siendo una ciudad con un rico y antiguo legado cultural, religioso y político, amenazaría al pueblo de Dios. Por eso Isaías capítulo 13 dramatiza la caída de Babilonia como un juicio divino. Los guerreros mencionados en ese capítulo 13 de Isaías son los mismos representantes de Dios. En el tiempo del juicio se llama el día de Jehová, según Isaías 13, capítulo 6 y versículo 7. Y la ira de Dios es tan poderosa que afecta el sol, la luna, los cielos, la tierra. Isaías 13, 10 y 13. Por lo tanto, Isaías 14, versículo 4 al versículo 23, pronuncia una ironía figurada contra el rey de Babilonia. No pretende ser literal. Se trata de reyes muertos, donde los gusanos y las larvas son su cama. Isaías 14, 11. Dios le está enviando un mensaje al rey altivo que será humillado como los reyes anteriores. La palabra de Dios es clara cuando menciona que toda acción tiene una consecuencia. Aspirar, y esto llamó mucho mi atención, ese mensaje que Dios le está enviando a esos reyes altivos que se han impuesto sobre su pueblo, le está enviando un mensaje que serán humillados como los anteriores, como los sucesores a ellos. Pero escuchen una cosa. Aspirar a ser semejantes al Altísimo es superior al ego más inflado, ya que la mayoría de los reyes tenían fuertes vínculos con sus dioses, pero estaban subyugados a ellos. Nadie sobre ellos. El dragón es tanto Satanás como Roma, representado por Herodes. Satanás trabaja con agentes humanos. Satanás era el poder detrás del rey de Babilonia y de Tiro, según lo narran los capítulos del profeta Isaías. Babilonia y Roma, son poderosos, orgullosos, que oprimen al pueblo de Dios. Dice el versículo 6 del capítulo 17 de Apocalipsis, está ebria de sangre de los inocentes.
Hay una correlación en ese sentido. Tanto Isaías 14 como Ezequiel 28 identifican la arrogancia contra el cielo con un gobernante de la ciudad. Va más allá de un monarca terrenal. Pero Apocalipsis 12, y esto lo quiero recalcar muy bien, mis amigos. Pongan atención a esto. Apocalipsis 12 identifica a Satanás como expulsado del cielo y su destrucción final demostrará que no es un Dios. Ahora vale la pena una reflexión adicional a las que ya estoy presentando. En la Biblia no vas a encontrar que Dios será destruido. En la Biblia no tenemos una evidencia palpable, fehaciente, que que tiene un final. En la Biblia vas a encontrar que Dios es eterno y que procura eternidad para sus hijos. En la Biblia vas a encontrar que Dios es poderoso y que reinará por toda la eternidad. Pero sí encontramos en la Biblia evidencias de que ese tirano, de que ese enemigo, de que ese Satanás, así como lo describe Apocalipsis y así como lo describe Isaías, ese altivo, ese arrogante, que quiso ser igual a Dios, tendrá un final. Es una evidencia fehaciente de que el que ahora nos hace daño, es una evidencia fehaciente de que aquel que destruye vidas, que el que procura la tristeza, el dolor y la muerte, tendrá un fin. Eso significa, mis queridos amigos, hermanos, que vale la pena estar con Dios, que vale la pena estar de su lado, porque Él ha puesto eternidad en nosotros, porque Él es eterno. Así que esto llamó poderosamente mi atención al decir que Satanás fue lanzado, fue destruido y finalmente será destruido. Después de predecir los capítulos de Isaías, después de predecir la desolación de muchas naciones, Isaías describe a escala mundial la destrucción de los enemigos y la liberación final de su pueblo. ¡Qué hermosa esperanza! Babilonia representa la fusión de los poderes humanos con la mente maestra que está detrás de ellos. ¿Y quién es? Satanás mismo. El mensaje de que Babilonia ha caído puede repetirse después de la segunda venida de Cristo, después de los 1000 años, según Apocalipsis capítulo 20 y capítulo 21. La destrucción de la Babilonia literal fue un día de juicio para Jehová. Veremos la obra extraña de Dios. Y esto es eso como para reflexionar profundamente. La obra extraña de Dios. ¿Y por qué es extraña? Porque no quiere hacerlo. No quiere que ninguno perezca. Hasta ahí nos llevó nuestro libre albedrío. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, familia, amigos, entonces, ¿la salvación está condicionada? Jamás. Para los creyentes, la condición es vivir por fe, aferrándonos a los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. Al pecador no le pone ninguna condición. Lo llama mediante la invitación de Cristo. El pecador viene y al ver a Cristo sobre la cruz, Dios impresionará su mente. Isaías vio que después de Asiria, Babilonia conquistaría Judá. Pero también vio que a pesar de que los gobernadores sobrehumanos de las tinieblas de este mundo, según Efesios 6, versículo 12, obraban mediante los enemigos humanos de Dios y presumían ser Dios, el Señor prevalecería decididamente y traería paz eterna a nuestro planeta en problemas. Isaías 25 y 26, de la manera como concluye nuestra lección de esta semana, son parte de un cántico que anuncia la restauración de Judá, pero también incluye un significado escatológico para los redimidos al final de los tiempos. Nos avista esperanza, nos anuncia liberación. El capítulo 25 de Isaías, como termina la reflexión, se divide en 3 partes. Alabanza a Dios por la victoria, versículo 1 al 5. Una fiesta para el pueblo de Dios, versículos 6 y 8. Y la victoria del Señor sobre los enemigos, según los versículos 9 al 12. Isaías 26, queridos amigos, hermanos. Isaías 26 trata las características de los redimidos, ahora que son una nación fiel,
No una nación pecadora, como cuando iniciamos nuestro trimestre en el capítulo 1, de una nación infiel, de una nación pecadora. Ahora Isaías, capítulo 26, nos narra a una nación fiel, permanecedora, fieles, entre otras características. Miren lo que dice Isaías 26, capítulo 2. Abrid las puertas y entrará la gente justa. ¿Cuándo íbamos a mencionar eso en el capítulo 1? Es ahora en el capítulo 26 que Isaías está haciendo un recordatorio que después de todas las peripecias de la vida, después de todos los sufrimientos, hay gente justa. Entrará la gente justa, guardadora de verdades. El versículo 3 dice del capítulo 26, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo me hace recordar el Salmo 24? Abrid puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Queridos amigos, estimados hermanos, ¿no te parece que cuando haces un análisis de estas reflexiones llegas a una conclusión? El que Dios haya permitido que su pueblo fuera esclavo, el que Dios haya permitido que su pueblo haya sido llevado a la esclavitud, al cautiverio, por haber desobedecido, por haber violado la ley de Dios, por haberse rebelado contra la voluntad expresa de un Dios poderoso, el que Dios haya permitido eso no exime a que los captores y los enemigos no reciban su condena. Allí en el cautiverio Dios rescató a su pueblo. Allí en la lobreguez Dios les dio la luz. Ahí en la oscuridad fueron alumbrados. Eso me llama poderosamente la atención. El que tú por ahora estés viviendo momentos difíciles no significa que Dios te ha abandonado. Sigue siendo hijo de Dios. Y de donde estás, el Señor te va a rescatar. El Señor va a poner luz en las tinieblas de la vida que ahora tú estés viviendo. Hermanos, amigos, qué bendición. Isaías 26 termina. Abrid las puertas y entrará la gente justa. Sí, esa gente justa que fue al cautiverio. Esa gente que se rebeló contra Dios. Esa gente que claudicó contra Dios. Esa gente que negó en su momento la fe y ahora estaban en el cautiverio, ya sea babilónico, ya sea de Siria, ya sea de Asiria, ya sea de Egipto, ya sea de Tiro. Ahí el Señor traerá a su pueblo. El que Dios haya permitido que su pueblo sufra no exime a los captores de pagar las consecuencias. De ahí Dios los va a rescatar. Abrid puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de la Gloria. Entrará la gente justa. Entrará la gente guardadora de verdades. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que esta semana haya sido una semana plena de bendiciones y que con esa misión, con esa visión, podamos permanecer fieles hasta el día de Jesucristo. Que Dios nos bendiga.